El Ministerio de Transportes y Nuevas Tecnologías, las empresas de telefonía, Hirge y Ortel, tienen 24 horas para presentarme una propuesta para frenar la difusión de vídeos de índole pornográfico que desde hace días están inundando las redes sociales de Guinea Ecuatorial. Se trata de mujeres casadas participando y grabándose en actos que están denigrando su reputación y dignidad. En nuestra posición de gobierno no podemos seguir viendo cómo se desmoronan las familias sin tomar ninguna disposición. Mientras tanto, se sigue investigando el origen de dichas publicaciones para dar con el autor o autores y hacerles responder por sus actos. Audiencia, esta es la publicación del vicepresidente de la República, Su Excelencia Njimo Biamangue, sobre todo hablando de los vídeos que están dando vueltas en las redes sociales, vídeos muy denigrantes y una situación muy preocupante, para decirlo así en pocas palabras. Y con esto vamos a comenzar el programa de hoy. Es Impacto. Empezamos. Bueno, vamos a estar hablando sobre el tema del mal uso de las redes sociales en nuestro país. Es cada vez más preocupante la manera en la que la población no está haciendo conciencia sobre el buen uso que deben darle las redes sociales. Y esto sigue preocupando incluso al vicepresidente de la República, que cada vez más aparece para tratar de encontrar una posible solución a dichos problemas. Pero entre otros muchos casos también vamos a hablar acerca de algunos acontecimientos igualmente preocupantes que han tenido lugar recientemente en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Malabo. Hablando sobre todo el accidente, el incendio ocurrido recientemente por las partes de Gepetrol Mariacano. Bueno, en el programa me acompañan, digamos, invitados especiales. Cualquiera que entre aquí para mí es un invitado muy especial. De hecho, en la primera parte tenemos con nosotros a don Juan Mitogo Ekwa, que le consideramos como analista social, pero también es un fiel colaborador de este espacio televisivo. Don Juan, es un placer tenerle con nosotros. Sí, don Lino, igualmente. Es un placer estar otra vez aquí, como en casa, desde luego, pero tranquilo, y esperemos disfrutar del programa y esta edición. Así es. Okay. Y también está con nosotros don Berrentino Cirilo Van Asum, que es experto en ciberseguridad. Es la primera vez que le tenemos en el programa, de manera que nos sentimos muy orgullosos de tenerle, don Cirilo. Muchas gracias a ustedes por hacerme partícipe en este gran evento del programa, y me siento a gusto de formar parte de este programa una vez más, y me parece bien que tengamos una tarde muy agradable de una charla que tendrá encaminado el tema de las redes sociales y sobre todo el impacto que está causando en la sociedad. Así es. Y a su lado, ya le conocen, es José Vicente Unculo, que es otro de nuestros colaboradores y analistas. José. Muchísimas gracias a este canal nacional e internacional, a Songa, por invitarme en ese programa tan importante y el mejor programa de la República de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, es de muchísima consideración su participación siempre que acuden. Bueno, he mencionado algunos de los puntos que vamos a tratar, pero me gustaría que veamos antes el incendio que ha tenido lugar recientemente, del cual incluso ha habido una pérdida de vida humana. Entonces, para ver qué les pareció cuando les llegó la noticia. Vamos a ver la noticia. Un depósito de venta ilegal de combustible ha desencadenado un incendio de gran magnitud en el barrio Timbabé, provocando la muerte de una persona, así como la destrucción de 45 viviendas y más de 20 vehículos. La gravedad de dicho incidente ha obligado al vicepresidente de la República a interrumpir su agenda laboral de este lunes para visitar el lugar del siniestro. Sobre terreno se ha explicado a Njimo Biamangue que el incendio ha sido provocado por un camión cisterna que estaba suministrando gasolina en la estación clandestina propiedad del ecuatoguineano Cristino Abeso.
Tras recibir información puntual, el miembro del gobierno ha lamentado la situación y ha mandatado que se recabe toda la información necesaria, ya que ha dicho se ha prohibido este tipo de negocios en el país si no se han hecho los estudios necesarios y se tengan las autorizaciones pertinentes. Gracias a la rápida intervención de los bomberos y del grupo de la Protección Civil, se ha logrado controlar la situación, minimizando daños que podrían haber sido peores. No obstante, Alade Muruf Ayinla, nigeriano de 48 años y chapista de profesión, ha perdido la vida en la explosión. Por consiguiente, Ngemo Biangmangue se ha solidarizado con las víctimas y ha ordenado a las autoridades competentes a establecer un protocolo riguroso de control de este tipo de actividades comerciales. Por el momento, Cristino Abeso ya se encuentra en las dependencias policiales para prestar declaración. Bueno, este fue el incidente muy lamentable y también pudimos ver la presencia del vicepresidente de la República en el lugar, como ya es muy caracterizado siempre que sucede una cosa igual, es de las primeras personas que llegan en el lugar. No sé lo que les parece, estamos hablando de un accidente de explosión de un camión cisterna y que ha cobrado una vida y ha dejado numerosos daños materiales. Cualquiera puede empezar. Primero, el acto que ha ocurrido en barrio Timbabé, desde aquí envío mi pésame y el consuelo a todas las familias que han perdido sus pertenencias en ese acto que se puede considerar como una tragedia. Felicitando siempre, como se ha caracterizado el vicepresidente de la República, en priorizar el sentimiento común de todo el pueblo de la República Guinea Ecuatorial. Eso se ha podido constatar en el acontecimiento de 7M, el estando de Malabo se trasladó a Bata para solidarizar y asistir en situ en las explosiones. Lo ha vuelto a demostrar que la persona está encima que todo lo que puede ver aquí debajo del sol. Por eso, esos actos que estamos viendo aquí es la lucha que está realizando el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial en erradicar la corrupción, porque la venta de venta clandestina de combustible son actos ilícitos, actos de corrupción. Por eso, todo aquel que colabora con esos actos se tiene que ser castigado y responder ante la ley. Porque los inocentes, fíjate ver, la gente ha perdido sus vehículos, sus viviendas, sus pertenencias. Y ya hemos visto las pérdidas de víctimas humanas. No se puede negociar la vida de una persona. Por eso exhortamos al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial que todo lo que hacemos y todo cuanto acontece, la persona y la responsabilidad, tolerancia cero. Estamos con toda esta gente que han sufrido, compartimos el dolor, hermanos y hermanas, y la radio televisión Asonga está con ustedes. Juan. Sí, es como dice... ¿En qué en un momento le encontró las imágenes esas o la noticia? ¿Cómo lo ve? A partir de las 8 de la noche en el programa informativo que suele emitir el canal Asonga. Como en cada tarde me pongo a mirar el informativo y lamentablemente es cuando vi el suceso. Hubo una tragedia, lo llamo tragedia porque la gente hace alusión a las 47 viviendas, vehículos. Yo hablo más de 47 familias que se quedan sin hogar, 47 padres que se quedan sin dinero para mantener, y 47 niños, por decirlo así, que no tendrán dónde pasar la noche. Entonces yo considero que sí que es muy lamentable, pero debe servir al ecuatoguineano como una motivación a la responsabilidad. Porque en muchas ocasiones cuando el gobierno implementa acciones, muchos de los ciudadanos no terminamos de entender hasta qué grado de
de gravedad puede realizar el acto que prohíbe el gobierno. Cuando se dice cuando se prohíbe la venta ilegal de este tipo de material. Y sobre todo una sustancia como es justamente por ese tipo de efectos, porque cuando ya ocurren cosas iguales ya hablamos de 47 familias que no tendrán. Es muy lamentable. Yo creo que por cosas iguales los surtidores siempre se encuentran en lugares un poco aislados. Sí, entonces es esto sobre todo, y como lo ha mencionado el compañero, ¿no? Elogiar una vez más y la actuación que hace el vicepresidente de la República. El señor está presente en todas las acciones trágicas que ocurren en Guinea para arrimar, para dar el hombro, para motivar a los que han sufrido esos daños. Entonces es de elogiar y motivar a los compañeros, a los guineanos, a ser más responsables. Sí, así. Sobre todo. Argentino, pues, ¿qué le parece? La verdad es que voy a más o menos dar un poco de hincapié en lo que ha dicho el compañero, intentando empezar con transmitir lo que es un pésame a las familias que han tenido este bastante doloroso impacto que ha sufrido el barrio de Timbabé. Y con esta incidencia, viendo que la gente ha perdido mucho lo que es material, y hablamos de una pérdida humana, solo porque la gente está haciendo lo que es caso omiso a las leyes que gobiernan el país en el sentido de hacer comercio ilegal. Entonces, es un momento donde creemos que la gente tiene que empezar a coger conciencia en hacer las cosas de una manera más adecuada. Porque si miramos lo que dicen los periodistas dentro del vídeo que hemos podido seguir, los indicios del incidente parten de una gestión ilícita. Donde realmente nosotros los ciudadanos o los usuarios de este servicio tenemos que más o menos asignarnos en sitios donde está adecuado a recibir este servicio. Porque cuando les damos cobertura a esos ambulantes, comerciantes ilegales, siempre ultimamos con ese tipo de catástrofes. Así es. Y por otro lado, es siempre elogiar el gran apogeo y la empatía que tiene el vicepresidente, su excelencia el vicepresidente, porque es una persona que siempre le toca en profundo lo que le molesta a la población. Imagina que deja su agenda laboral a un momento para venir a asistir en in situ lo que ha sufrido parte de la población. Y yo presumo que tal como él ha llegado ahí en persona, dando motivación física a la gente que están ahí por haberle visto en persona, también ya hay un objetivo donde va a trazar una estrategia para apoyar a esta gente que han sufrido esos daños. La verdad, esperemos que todo acabe bien y que es, como todos habéis señalado, es muy lamentable este suceso. Cosas que realmente se pueden evitar, pero que luego sucedan es muy lamentable. Bueno, vamos a entrar en materia, si les parece. Tenemos un tema que tratar, que abordar, y es el tema de las redes sociales, y es cada vez más preocupante en nuestra sociedad. La gente ya no sabe qué hacer. El mismo vicepresidente está agotando todas las vías posibles para encontrar solución a este problema. Y cada vez va en aumento. El mal uso de las redes sociales, la falta de control, las redes sociales, los menores, su acceso a las redes sociales, todo esto es cada vez más preocupante. Entonces, me gustaría conocer desde un primer momento sus pareceres, cuáles son sus observaciones al respecto, digamos como ciudadanos. Bien, la red social es un foro muy importante a nivel de la globalización en el mundo internacional. Gozar de esa facilidad de acceder a cualquier cuenta, a cualquier información es algo necesario para cualquier sociedad. Por lo tanto, yo considero que el problema no es la misma red social, sino los usuarios de esta red. Yo considero que nuestra sociedad tal vez ha tenido este problema que no está concienciando hasta tal altura que pueda saber sobre el uso de la red social. Que pueda saber manejar la red social, el motivo por el cual estamos viendo muchos efectos, sobre todo negativos, porque con la red social donde un alumno aprende y va a probar en clase es la misma red social que utiliza un alumno para ver pornografía, con perdón. Por ende, la red social en muchas ocasiones no es el problema. Bien, es como lo estás diciendo ahí. Actualmente es como
el foco o ya es como la materia que induce a los actos delictivos. Porque en la red social, al no conocer la importancia que tiene, y yo supongo al no saber utilizarla, muchos nos convertimos delincuentes, ciberdelincuentes, inclusive sin darnos cuenta. Tanto que vulneramos lo que es el respeto, la integridad de la persona, la imagen. En muchas ocasiones vemos cómo se sube imágenes de gente fallecida, gente con graves heridas, sin tener en cuenta la sensibilidad de los demás. Y antes se tenía en cuenta antes la sensibilidad. son aspectos que se antes se avisaba, se decía, ¿sabe qué? Esas imágenes pueden dañar la sensibilidad. Pero actualmente parece como que a todo el mundo le da igual. ¿Qué mundo estamos viviendo? El mal uso de las redes sociales y el acceso de los niños menores de edad en las páginas no adecuadas, esto para los menores de edad puede provocar problemas psicológicos por su inmadurez y la autoestima que tienen los menores. Es decir, nosotros como tutores estamos obligados, nosotros somos guías de nuestros hijos. Por eso, este mal uso se condena en todas las leyes. Y en Ecuador, nuestro país, se ha aprobado la ley que está preparando para proteger a las personas, su intimidad, su tal. Y dentro de este mal uso de las redes sociales, están violando los incisos de la ley número 13 de la Constitución de Guinea Ecuatorial. Por eso, recomendamos a los ciudadanos que el problema no está en las redes sociales, el problema está en las personas. La persona tiene que vivir respetando la ley, porque la ley sí que regula el comportamiento de las personas físicas. Por eso, cualquier ciudadano que quiere vivir en paz, ya sea en Guinea Ecuatorial, en Camerún o en Francia, tiene que respetar la constitución de esos países. Si usted quiere vivir en paz, tiene que ser esclavo de la ley. Nadie ha dicho que la libertad no significa el desorden. Por eso estamos llamados a los ciudadanos de hacer conciencia del uso de las redes sociales, porque no somos Tarzán. Los Tarzán sí que vivió en la selva, nosotros vivimos aquí. ¿Y qué es lo que nos regulariza? ¿Qué es lo que nos deja que los ciudadanos comportemos como personas? Es la ley. Así es. Por eso, las redes sociales, ahí encontramos ofertas de empleos, ahí hacemos los trabajos. Ahora mismo usted puede enviar un informe a tu jefe. Hay mucha gente que actualmente trabaja de sus hogares, de su casa, las redes sociales. Las mismas redes sociales, como lo ha dicho el compañero Mitogo, no tienen problema. El problema son las personas. Y puedo decir, perdónenme por la expresión, que la transformación que ha realizado el presidente de la República, yo pienso que está por encima de la capacidad de algunos ciudadanos de este país. En otras palabras, el país está más avanzado que los ciudadanos que residen en este país. Y esto se dice que el ciudadano es aquel que vive, no solo que vive en la ciudad, es la persona que vive en el entorno y aprovecha de manera positiva el entorno que vive. Y el campesino es aquel que vive en el campo. Usted no puede ser ciudadano y teniendo modales de un campesino. Sí. Pergentino, me gustaría conocer su parecer, pero antes quiero que veamos una publicación que ha hecho el vicepresidente sobre el tema que estamos tratando en cuanto al acceso que tienen los niños en el uso de las redes sociales. Por favor, si nuestro realizador, compañero, nos lo puede colocar. Entonces, esta es la publicación que ha hecho el vicepresidente de la República en su cuenta X, que dice: ante el alarmante aumento del acceso de los menores a contenidos violentos y sexuales en redes sociales que están induciendo a la imitación de estas conductas perjudiciales, el gobierno de Guinea Ecuatorial procederá a implementar restricciones en determinadas páginas de Internet y plataformas digitales que alojen este tipo de contenido. Esta fue la publicación del vicepresidente. Me gustaría saber, en primer lugar, acerca del acceso que tienen los menores a las redes sociales. Usted, como el experto en, digamos,
ciberseguridad. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Cómo remediamos este caso? Gracias por darme la palabra una vez más. Yo creo que podemos decir que la educación es protección. Ahí empezamos. Sí. Y tenemos que defragmentar también qué es una red social. Cuando conocemos esos términos tecnológicos, podemos encaminar bien las cosas. Sí. Entonces, cuando hablamos de una red social, es un entorno virtual. Es como si los jóvenes van a paseo marítimo a trabajar, pero lo convertimos virtualmente. Virtualmente, así es. Lo que se llama una red social. Son herramientas tecnológicas. Y tenemos que recordar una cosa, son aplicaciones que se alojan en algún sitio en el mundo en un servidor, que es físico. Muchas personas no saben esto. Si no determinamos, si no definimos bien las cosas a nivel técnico, la gente no lo van a entender. Por eso hay este libre albedrío del uso, porque no conocen las consecuencias. ¿Entiendes? Entonces, luego. En la primicia de los jóvenes, de los niños, adultos, como lo ha dicho mi compañero, efectivamente es así. Lo principal es la familia, son los padres. Tienen que primero educar a los niños, controlarlos, que no accedan. La tecnología en sí está bien. Sí. Cuando hablamos de alfabetización digital a los niños, en Europa ahora muchos niños, muchos centros estudian con tabletas. Es inevitable. El dispositivo en sí está bien, pero cuando ya le aumentamos otros servicios como el Internet, ahí empiezan los problemas. Sí. Entonces, con el tema que está hablando el vicepresidente, claro que siempre está detrás de lo que puede afectar negativamente a la sociedad, sobre todo a los niños. Yo creo que nosotros como los padres tenemos que controlar muy bien a nuestros hijos, qué tipo de regalo les damos en cierto momento, cómo hacen el uso de ello y en qué páginas entran. ¿Qué edad tienen para absorber, efectivamente lo que ha dicho el compañero, cierta información? Porque no solamente le puede crear consecuencias físicas, puede ser consecuencias de adicción. Ahí puede conseguir consecuencias. Por eso yo creo que el gobierno, dentro de su gran trabajo, tiene aún más que hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades gubernamentales que tienen que intervenir en esta situación. Y no solamente es que lo veamos que es un asunto social. Ahí entra sanidad, porque cuando un niño ya se siente adicto a estar viendo ciertos comportamientos, le puede dar un daño psicológico y es sanidad. Cuando un niño no conoce la repercusión de reenviar una información tanto falsa o delictiva, ya es otro problema. Eso ya repercute justicia. Entonces, y cuando los niños no absorben realmente qué es un aparato tecnológico o un dispositivo tecnológico, no sabe el uso correcto de ello, eso ya repercute a educación. Entonces, a partir de esas primicias, y el Ministerio de Telecomunicaciones es el que tiene que dar esas herramientas para protegerles y educarles a nivel técnico. Por eso tiene que haber seminarios y talleres para esos jóvenes, para saber dónde tienen que entrar, cuándo tienen que usar tal teléfono y en qué redes sociales tienen que participar. Sí. De hecho, actualmente en España, eso lo he visto en una de las noticias, se está llevando a cabo un plan para prohibir a los niños usar teléfonos móviles, digamos, en los centros educativos. Efectivamente. O sea que es un mecanismo que ellos han encontrado. Porque, ¿sabe? La pregunta que muchos hacen en ese caso es, ¿cómo controlo a mi hijo en este pequeño aparato que actualmente parece que ellos tienen más inteligencia, o sea, quiero decir, acerca del uso de los teléfonos móviles, parece que ellos conocen más técnicas, saben cómo esconder a los padres cosas, o sea... Sí, eso viene porque sabes que tenemos casi 3 generaciones cuando hablamos del tema de las redes sociales. Tenemos la generación X, que somos nosotros, que hemos nacido justo encontrando a mediados de la tecnología. Tenemos la generación Millennium, que son los de 2000, que tienen 15, 18, 20 años. Y tenemos la generación Z, que son nuestros hijos. Ahí parte del problema. La generación Z encuentra que la tecnología ya está avanzando. Nacen con la tecnología casi. Entonces, a partir de ahí son más astutos. Y de hecho, en principio, el europeo creía que dándole facilidad tecnológica al ser humano, sobre todo a los jóvenes, puede darle más capacidad intelectual, pero se han dado cuenta que reduce drásticamente la capacidad intelectual del mismo ser humano.
Por eso, aún cuando no quiero adelantar los acontecimientos, el tema de la inteligencia artificial va a ser un problema para África. Desde luego. Yo vengo pensando lo mismo y fíjate que, por ejemplo, como estamos hablando sobre el tema de los teléfonos, porque no es lo mismo leer un libro en el teléfono que leerlo porque te distraes con muchas cosas. Sí. Imagínate que un niño, cuando está el vicepresidente hablando del tema del acceso a los contenidos no adecuados. Sí. Esto es sobre todo esto. Cuando el teléfono está sin internet, puedes darlo al niño para que lea un PDF. Pero cuando el teléfono ya está conectado a internet, aún en tu ausencia quiere jugar un juego y le salta un anuncio. Este anuncio, al clicarlo, le lleva un link que va a ver lo que él no deseaba ver. Así es. Ya ves cómo ya se perjudica, ya le pierde la atención de lo que él quería hacer. Entonces, el regalo en sí ya viene a ser malo porque ya está consumiendo otra información. Así es. Y es justamente lo que yo quería saber, porque no sé lo que piensan los compañeros. Yo quería matizar mucho en ese aspecto, porque cuando hablamos de controlar, digamos, las redes sociales o nuestros hijos, los dispositivos móviles que ellos usan, por ejemplo, anteriormente, no sé si sigue siendo así, en las páginas, algunas páginas para tener acceso te hacían una serie de preguntas, si eres mayor de edad, tal. Entonces, si se daban cuenta que no, entonces no podías tener acceso a la página. Pero como acaba de mencionar, ya saltan los anuncios, incluso de forma involuntaria, algo que no tiene ninguna intención de ver, salta el anuncio y los niños son vulnerables. Por eso es algo que quiero añadir, como lo está diciendo el compañero. Yo creo que cuando ya se trata de lo que es el control de la red, el papel del gobierno es sumamente importante. Porque yo veo una deficiencia de parte de los padres, tanto que uno no puede saber controlar lo que no conoce. ¿Vale? Ahí viene la educación. Sí, ¿cómo sabes controlar un niño que no accede a ciertas cuentas y ni siquiera usted mismo conoce el nombre de una cuenta determinada? Por eso quiero poner mucha relevancia, ¿no? Mucha importancia el papel y así elogiar también la iniciativa que tiene actualmente el gobierno. Sí. La iniciativa es establecer mecanismos para saber controlar las redes sociales, el bono sobre las redes sociales, porque el gobierno a veces tiene buena cara, también puede ser mala cara para algunos, porque hay ciertos proyectos que van en beneficio del pueblo, pero ciertos ciudadanos como que no terminan de saber apreciarlo. Yo considero que es un proyecto muy importante. Por ejemplo, mi compañero es experto en la materia, por lo que él sabrá establecer mecanismos en Internet de control sobre ciertas páginas mejor que yo. Por eso es sumamente importante que el gobierno, como está empezando ya con el proyecto, que sepa reclutar a expertos que pueden llevar a cabo bien esta labor. Porque no se trata de quitar al ciudadano el Internet, sino establecer mecanismos que le impidan acceder en cosas contenido basura. Escuché por ahí también que existía inclusive una normativa legal relativo a lo que es el uso de las redes. No sé si ya se ha implementado aquí. Sí, la realidad que dice el compañero, anteriormente cuando veíamos películas, se pone que esta película no es apto para menores de 18 años. Es decir, en las redes sociales se tiene que controlar. ¿Y quién se encarga de proteger control al ciudadano? Es el gobierno. Es decir, el gobierno está más avanzado que la población, porque primeramente una persona no puede dar lo que no tiene. Los padres, como lo ha mencionado el compañero, de esta época no han tocado ni han tenido acceso a la red, pero no puede controlar a su hijo y él piensa que mientras que mejor regalo hago a mi hijo, más le avanza, mientras que, porque fija a ver, y ahí entran los problemas, porque una vez en esos contenidos que están fuera y llamados a un menor de menos de 18 años, esto le lleva en ansiedad, problemas psicológicos, hasta la depresión. Y esta persona, ¿cómo lo vamos a recuperar? Por eso se tiene que realizar instrumentos y los padres tampoco podemos dar todo al gobierno. Todos nosotros formamos parte del gobierno. Sabes que tu hijo tiene 3 horas de repaso. Hacerle internet estas 3 horas de repaso y después de repaso X. Se cambia de teléfono, dale el teléfono sin internet y ya. Porque
aquí la educación es la tarea. Educar a una persona es lo más difícil que puede haber aquí. Por eso nosotros los tutores somos guía. Tenemos que guiar a nuestros hijos y tampoco podemos dar todo a las manos del gobierno. Por eso tenemos que actuar en consecuencia para erradicar ese acto. Porque, fíjate, a ver, los niños que están viviendo en el Internet, en las redes sociales, porque hay jóvenes que ya viven allí. Esto primeramente hace que el joven no sea partícipe de los actos sociales. Y es simple espectador de los acontecimientos sociales. Esto le reduce el cómo analizarse socialmente, cómo vivir socialmente, porque ya ahí encuentras dos ciudadanos, dos jovencitos, este con el teléfono, este con el teléfono. ¿Y por qué habéis dado una cita si no vais a hablar? Por eso reduce la participación en la sociedad y provoca el aislamiento. Porque está en su habitación chateando, ya no puede estar por los padres. Y esto, ¿cómo usted va a dejar a tu hijo que le eduquen las redes sociales? Y tenemos la sociedad como está actualmente. Como está actualmente. Por eso tenemos que... Me preocupa el hecho de que, bueno, es mi punto de vista, el hecho de que sea el vicepresidente la persona que tenga que llamar a, digamos, a diversas entidades, a algunos órganos, a hacer el trabajo que ellos tienen que hacer. Yo no sé si es necesario siempre. No se preocupa, la preocupación no es de usted, señor presentador. La preocupación es del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Porque se dice vulgarmente que las responsabilidades se tienen que asumir y ejecutar las funciones. No solo en las redes sociales. Ahora mismo hay autoridades que solamente al hacer el juramento se va a dormir en su casa para esperar qué dice el tuit del vicepresidente. La persona que no puede ejercer con responsabilidad, dignidad, honor, lealtad al gobierno y al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, que se dimita. Porque el vicepresidente es una persona creado, físicamente creado por la imagen y semejanza de Dios. No se puede torturar a una persona así. El caso de sanidad se espera al vicepresidente. Caso de educación se espera al vicepresidente. Caso de las redes sociales se espera al vicepresidente. Caso de tal, ¿qué hacen los responsables de estas carteras? Por eso invitamos a la conciencia de los políticos nacionales que este país es nuestro y los problemas de Guinea Ecuatorial se tienen que solucionar los hijos natos de este país. La persona que dentro de su interior dice que no siente nada por Guinea Ecuatorial, que se ponga al margen y que dé la gente que pueden trabajar para el bien de este país, que es el camino que ha sacrificado el presidente fundador de ese país, porque esto es lamentable. Esto es alto lamentable que un departamento, el vicepresidente encargado de seguridad nacional, pero ya vemos que para que haya tal la construcción, vicepresidente, para que las redes, la bajada de internet que hemos tenido aquí, ha sido por el vicepresidente. Y es decir, el ministro del ramo no veía esta preocupación. Yo sí quiero decir es lamentable. Sí quiero añadir algo al respecto, ¿no? Sobre la preocupación que todos tenemos, que el vicepresidente sea el pionero, el que tiene que, en parte, es de elogiar. Yo tengo dos lecturas respecto a este gesto que hace el vicepresidente de la República. Primero, es una muestra del espíritu patriótico, el patriotismo que tiene el vicepresidente. Y lo segundo, puede ser que como lo ha dicho el compañero, los que dirigen estos departamentos ministeriales no saben qué tienen que hacer. Porque otra explicación yo no la veo. O no saben qué hacer por lo que les tienen que enseñar qué hacer siempre, o es que no sienten por la patria como lo siente el vicepresidente. Porque yo considero, en su día estuvimos aquí hablando del caso de sanidad.
es lamentable que un vicepresidente es el que venga a llamar la atención, que no hay aires acondicionadores en tal lugar y que se arregle. Yo considero que el cabeza del departamento ministerial, con el amor que siente por sus hermanos y con el saber hacer que él tiene, porque lo ha aprendido y sabe, entiende de gestión, y la confianza que han depositado en su persona, él tiene que preocuparse por esos aspectos. Entonces, si no lo están haciendo, es o porque no lo saben hacer, o simplemente porque no sienten por la patria para hacerlo, lo que entiendo. ¿No? La verdad es así de preocupante. Pero, Argentino, ¿qué crees que se puede hacer sobre el control parental digamos, a los menores de edad en el uso de las redes sociales? Tenemos actualmente WhatsApp, TikTok ha llegado. Yo me encanta un poco la política de TikTok porque restringe muchas cosas y es casi difícil que los niños luego puedan, por ejemplo, el contenido pornográfico en TikTok casi yo no creo que es posible. Entonces, pero hay otras redes sociales que más tarde, ahora está la otra red, Telegram. Telegram. O sea, que no se usa mucho en Guinea. Pero efectivamente, tal como lo estás diciendo, yo creo que hay mecanismos para, por lo menos, reducir el impacto que está causando esta situación de los menores a contenidos nocivos y ilícitos. Yo siempre estoy diciendo que, en primer lugar, parte de los padres, porque, repito una vez más, los regalos que damos a nuestros hijos por el ser malos y por el ser buenos. Entonces, una de las erradicaciones puede ser no darles un teléfono con internet. Uno, porque el internet es el que gestiona la interconexión de redes. Si no entendemos esos términos tecnológicos, es difícil que encajemos en algún sitio y ubicarnos. Porque cuando el niño tiene el teléfono sin internet, está un poco seguro y puede aprender, no se le va a distraer mucho. Y bien, los teléfonos que los padres dan a los niños menores, hablamos de los niños menores, porque en un cierto nivel, perdonad por la expresión, la pornografía es legal para los adultos. Sí, entiendo. ¿Entiendes? Pero cuando es nocivo para los niños, es ilegal para los niños también. De hecho, creo que en el Twitter del vicepresidente lo está mencionando, que niños que tienen acceso a ese tipo de contenido. Y claro, esos contenidos muchas veces no están en las redes sociales ubicadas directamente. Lo que pasa es que a través de los links que reciben, es el que, como lo he explicado aquí antes, porque no vas a encontrar una página en Facebook donde tú encuentras vídeos de pornografía. Es imposible, porque en los términos de registro en cada red social hay términos de condiciones o sea que aceptas las condiciones. Entonces, cuando tú lees todo eso, ya sabes a qué va a consistir tu registro. Y ahí es donde se mira la edad. Pero muchas veces, como los niños ya tienen el teléfono y tienen el internet libre, crea su cuenta y miente la edad que tiene. Y ahí empiezan los... A partir de este momento, yo creo que nosotros los padres tenemos que ser muy rigurosos. No es ser demasiado controladores con ellos, porque si no se van a sentir afectados. Pero sí hay que dialogar, sentar con ellos y mostrarles la parte mala de hacer el mal uso de ello. ¿Por qué lo digo? Porque cuando intentamos ofrecer un dispositivo, tanto una tableta o un ordenador, a un niño de 6, 7, 8, 10 años, es pertinente para que por lo menos pueda avanzar en los conocimientos. Pero cuando ya le agregamos otro servicio que aún no es su cuerpo, su mente y su edad, no es necesariamente para recibir ese tipo de servicios, como por ejemplo, he repetido, internet. Hay que restringir el internet a los niños de 14, 15 abajo. Es la primera ley para que los padres puedan por lo menos controlar un poco, porque un niño no puede entrar en una red social si no tiene internet. Nada. No puede. Y si queremos que nuestros hijos no entren en conocimiento, ¿cómo se dice? Documentos o información que es ilegal, de ahí debemos partir. De ahí debemos partir. Aun cuando el internet es un servicio
que beneficia a toda la población y a toda la juventud. Sí. De hecho, es de elogiar al gobierno de haber dejado una mega a un francos. Ha sido un esfuerzo que el vicepresidente, en su afán de apoyar a la población, supo gestionar y efectivamente está ayudando a la población para que puedan más o menos intervenir con la tecnología. Así es. En la misma línea, no solamente está el contenido basura, el que está haciendo daño a los menores de edad, luego también está el bullying, están los acosos y todos estos, e incluso estafas. Todo eso también está afectando, digamos, a esta capa social. Incluso los mayores, si los mayores ya sufren de esto, imagínense aún más a los menores de edad. ¿Es la misma línea? ¿Cómo frenar esto? Sí, efectivamente, por eso te estoy diciendo que la educación que recibe un niño en el hogar, por eso hemos repetido la descripción de una red social. Si estamos en clase y yo tengo la educación de no poder filmar a mi compañero y subirlo porque me lo educan mis padres, yo no voy a subir este contenido. Sí. Porque el bullying, cuando ya está en una red social, es continuo. Es como si yo te puedo burlar aquí, como no hay evidencia, se queda entre nuestras mentes. Pero la evidencia tecnológica es peor aún más. Entonces, si un joven de 10 años, por gusto, el profesor disciplina a su compañero, él lo filma, aún es seguro porque está en un solo dispositivo. Pero una vez que ya lo comparte tanto con su amigo o en la red social, ya es público. Y aún cuando él ya no tenga intención de seguir haciendo bullying a su compañero, otros van a aprovechar. Ahí están los riesgos. Y para frenar esos temas o esas consecuencias, tenemos que primero evitar que los niños muy jóvenes lleven los teléfonos a clase, aun cuando no tengan internet. Porque puede llevar el teléfono a clase sin internet, grabar y guardar cuando papá me va a dar la hora, como ha dicho el compañero, que cuando yo hago los ejercicios me da internet. En ese momento va a compartir con los compañeros que no vinieron a clase lo que hicieron a Pedro. ¿Pero con qué? Con el internet. De luego. A partir de ahí no es bueno que los niños que aún no puedan gestionar sus comportamientos sociales lleven teléfonos a clase. Antes de que se me olvide esto, es algo que siempre he dicho a algunas personas, a lo mejor sea por mi falta de conocimiento en el área, ¿se puede borrar definitivamente un contenido una vez entrado en internet? Imposible. Mucha gente no entiende esto. Por eso yo les he dicho, les he definido lo que es la red social. Es una aplicación que se aloja en un servidor. El servidor es un aparato físico, es un dispositivo físico, un microordenador grande que está manejado con grandes empresarios como Google, como Microsoft. Son los dueños, como Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. O sea, una vez que tú pones algo en una plataforma digital, ya se ha quedado toda la vida. Cuando la gente dice nube, 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 es un servicio extra digital, pero que está alojado en algún servidor, en algún sitio en el mundo. Una vez que ya has compartido una información tuya, privada o pública, a otro teléfono que esté conectado a la red internet, nunca lo puedes borrar. Hasta hay teléfonos que por tener internet se sincroniza automáticamente con Google Drive. O sea que por mucho que tú lo borres físicamente, ya has subido a una plataforma. Es imposible cuando ya se ha compartido. Yo creo que esta información debe valerle a todo el mundo que nos está escuchando en estos momentos, porque es un error muy común en nuestra sociedad que la gente sigue cometiendo y también, como hemos hablado sobre el tema del bullying, y que estamos viendo continuamente que gente, ¿sabe? Comienza incluso entre colegas. Uno estaba en una fiesta, le has tomado una imagen, pero tú sabes buenamente que tu amigo no tiene buen aspecto en esa imagen. Pero como tú estás bien en la imagen, la subes. Pero luego tu amigo se ofende y luego lo mismo en todas las demás cosas. A ver, Nilo, yo quiero seguir insistiendo en el tema que he hecho alusión antes, sobre lo que es el control y la consensuación del buen uso de esos aspectos. Porque el compañero está hablando como técnico y gracias a las orientaciones que nos está dando, estamos aprendiendo muy bien aquí. Pero yo considero que es necesario que exista unos mecanismos de control muy estrictos. Tanto que los que no gozamos de este conocimiento técnico que tiene el compañero, podamos aprender a hacer las cosas bien
tanto que si no lo queramos hacer por conciencia, lo podemos hacer por ley. Me explico. Sí. Si el gobierno, a la larga presumo que tal vez lo va a hacer, si el gobierno establece términos legales sobre todos los actos que se hacen en Internet y lo que va a pesar encima de los que estén violando ese tipo de actividades, yo creo que automáticamente nos vamos a consensuar. Uno sabrá que yo ya no puedo enviar una imagen sin el permiso de la persona, porque esto pesa tal cantidad por ley. Las sociedades muchas veces son así, las sociedades o son educadas por sí mismas o las educan como sea, porque los padres tienen su rol, pero a veces no pueden saber hacer. Según la pregunta que ha hecho el presentador, tiene altamente mucha razón. Este bullying que están haciendo a los jóvenes, los niños y hasta los mayores, y el acoso hace que los jóvenes menores de edad se fracasan en su vida, porque muchos abandonan la formación por el bullying y el acoso. Sí. Mucha gente abandona los puestos de trabajos, como las imágenes que ha mencionado el vicepresidente en las redes sociales, porque con qué cara usted va a sentar en el puesto de trabajo. Y esto es un chantaje. Y no se puede chantajear a una persona. Y el acoso es lo peor. Fija, a ver, estamos hablando de el mal uso y de los contenidos inadecuados para los menores en las redes sociales. Allí hablamos. Pero fijan ver que actualmente los ministerios de departamentos de este país están llamados a trabajar y a trabajar. En canales, los suministradores de canales a nivel nacional tienen canales que no son adecuados para los menores 24/20. No es internet, televisor, canal tal. Usted está en el trabajo. Esto es peor que el Los internet. niños están en casa. Sí. 24/24 tienen canal número tal que enseña la vergüenza. Allí no es internet. Es decir que aquí se tiene que trabajar y hay unos individuos que si no tiene esos canales, no puede coger otros canales. Y usted, ¿cómo vas a controlar esta televisión? Ahora no hay internet en casa, pero usted tiene canales que enseñan lo mismo que prohibimos en las redes sociales. Y está en tu casa, sin acceso a internet. Es decir, se tiene que regularizar el comportamiento de los individuos en este país para el mejor progreso. Sí. En este caso, seguimos hablando sobre el mal uso que se le está dando a las redes sociales en nuestro país. Hemos coincidido todos que las redes sociales no son malas. No, sí. Pero el uso que nosotros damos a las redes sociales puede convertirlas en malas o en buenas. Nuestra sociedad actualmente, el tema de, digamos, el WhatsApp, el TikTok y todo lo demás, las informaciones infundadas también es otra de las situaciones preocupantes actualmente. ¿Cómo tratamos esto? Ahora, digamos que en este caso ya no son menores de edad, ya son personas adultas que comparten información que no tienen fundamento. Por ejemplo, el caso del incendio que hemos visto, en las redes sociales decía que la gente se está muriendo en el incendio. Hay muertes, pero luego vemos en los informativos que hubo un muerto. Que queremos saber cómo remediamos esto. Yo lo que decía es eso. De eso va encaminado a la teoría que venía dándote antes, que aparte de que se debe consensuar bien a la gente, la ley es muy importante, ¿entiendes? Y el aprendizaje sobre una cierta materia también. Porque estamos llegando en un punto en donde el Internet, nosotros, por ejemplo, los usuarios normales y corrientes, yo no puedo terminar de definir cuando estoy haciendo bullying en la red.
Esto lo puedo saber siempre y cuando que exista unos parámetros que se establecen. Sí. Mira, si haces esto, entiendo, ya estás haciendo un acto delictivo en Internet. Del mismo modo están los que suben, la gente que sube información falsa, ¿entiendes? En muchas ocasiones estas informaciones pueden ser verdaderas, en otras suelen ser falsas. Sí. Pero ¿qué pasa cuando subes una falsa? Tiene que existir un objeto legal que igual pueda condenar que si propagas una información importante sin fundamento, esto es lo que te va a pasar. Yo creo que el compañero lo puede explicar bien. En otros países existen algunas normativas legales. Lo que estás diciendo, ya se está hablando de leyes. Yo creo que el gobierno ha trabajado bastante en este aspecto, porque en el Ministerio de Telecomunicaciones ya hay leyes que tienen como protección de datos, hay leyes del uso de Internet. Entonces también hay un anteproyecto de ley que estamos trabajando en el tema de la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad, porque realmente es la herramienta que falta. Todo lo que habéis estado diciendo aquí es el que regula, controla, detecta, corrige. La ley es un orden jurídico o es una enmienda jurídica, pero ¿dónde la implicamos? Tiene que haber un organismo o una entidad gubernamental que, además de regular, afianza con lo que dice la ley para que la gente tenga conciencia. Y los que no saben utilizar esta tecnología también sean protegidos por esta entidad, porque esta entidad es la que pone cara, como la catástrofe que hemos hablado en el principio, del tema de No, el de Timbabé, el otro que hemos tratado aquí en el conocimiento al entrar. Entonces, eso es importante para que veamos de que la Agencia Nacional de Ciberseguridad es el que se encarga de todos los atropellos que están enlazados con la tecnología. Y si no hay este centro nacional, como por ejemplo lo que ha dicho el vicepresidente, que estaba dando 24 horas para que las entidades el ministerio, como le presenten un plan. Para que se pueda por lo menos reducir o parar lo que está sucediendo con el tema de la proliferación de vídeos nocivos en las redes sociales. Si tuviésemos ya lo que es un Centro Nacional de Ciberseguridad, habrían expertos que, amén de solucionarlo esta vez, implementarían acciones de evitar, prevenir, que es lo más importante. Porque cuando un suceso ya ha acaecido, ya no y los daños ya están. Ya están. Y ya no se puede, en el tema de la información, ya no se puede recuperar esta información. Como por ejemplo, haber subido un vídeo pornográfico de una figura pública. Se va a parar que no se envíe más. Obvio, claro, se puede conseguir en una cierta manera, pero lo que ya el daño ya está ahí, ya está hecho. Entonces, por eso este centro nacional, como lo recomiendo tanto en mis foros y formando parte del Ministerio de Telecomunicaciones, hay leyes y ya implementadas, solo que como no se está afianzando la aplicación con la entidad que corre en relación con estas leyes, por eso vemos como si no se está aplicando. Pero a la larga el gobierno está trabajando en ello a fin de consensuar con la población para que sepan de que si te mueves a tal nivel, ya estás cometiendo un acto delictivo. Aún con las mismas redes sociales también ya tienen ventanas o espacios donde puedes denunciar estos comportamientos y pueden restringir acceso a los que hacen los bullying. Por eso es importante que no seas partícipe en compartir un bullying. No tienes que ser partícipe en enviar informaciones que no tienen fundamento. Porque eso puede contraer acciones legales contra ti. Tanto contra usted, quien ha reenviado la información, como donde la ha sacado la persona. Pero las redes sociales, como os estoy diciendo, que hay espacios donde cuando tú percatas un comportamiento igual, puedes denunciarlo. Ellos van a estudiar, los administradores van a estudiar vuestra inquietud y pueden bloquear acceso definitivo a esta persona. Y es una medida también que la gente o la sociedad tiene que saber que hay esos mecanismos. Lo que nos vendría muy bien. José, quería decir algo sobre este punto de enviar falsas informaciones. Esto se puede considerar como calumnias. Porque que es lo que son. Son calumnias.
enviar una información falsa de una persona física o jurídica o el gobierno son calumnias. Y esto no dentro de la legalidad y dentro de la normativa se condena y se penaliza. ¿Creen que la gente sigue comportándose así porque todavía no se han encontrado con casos donde uno realmente la ley le aplica y se da cuenta que realmente... Por eso digo que una persona, estas atrocidades que son calumnias, una vez que se hace a la persona física o entidad o el gobierno, ¿cuál es el paso? La persona tiene que denunciar ante el fiscal general de la nación explicando en breve el objeto que ha sido calumniado, las injurias que ha ocurrido a la persona y aprobando las pruebas. Y esto contrae las penas empezando desde 6 meses, 2 años y respectivamente. Vaya. Por eso, enviar una información falsa son las difamaciones. No se puede consentir. Hay gentes que piensan que en las redes sociales es un mundo fuera de la legalidad. Es libertinaje. Sí, libertinaje. Es un mundo y han pasado libertinaje. Y no es así, es un mundo real. Y todo real se tiene que juzgar y penalizar. Por eso invitamos, como siempre, a toda la población de la República de Guinea Ecuatorial en hacer el buen uso de las redes sociales. Sí. Porque esto, ya sea hoy, mañana o pasado mañana, va a costarse muchos años de cárceles para los ciudadanos guineanos. ¿Y quién será el culpable? El gobierno. Sí. Lamentablemente. El gobierno no es la persona siempre acaba siendo... No, siempre acaba siendo el gobierno. Y el gobierno es la persona que ha dicho que difunde eso. Usted mismo con tu quizás Maú o Saigón lo envías, olvidándole las consecuencias. Y se dice vulgarmente en la ley que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Así es. Vamos a ir cerrando. Me gustaría sus conclusiones. Estamos hablando de un tema que es preocupante, aunque no lo parezca, porque las redes sociales, como hemos dicho, es un mundo virtual. Sí. Pero nos está afectando, nos está haciendo daño. Me gustaría algunas conclusiones. El gobierno obviamente ya está haciendo su parte, pero la población no termina de adaptarse. ¿Cuáles serían sus conclusiones al respecto? Bueno, pues para concluir, ya que hemos hablado también de 2 temas diferentes, ¿no? Uno de la red social, otro más bien de la responsabilidad por parte del suceso ocurrido en Timbabé. En primer lugar, en lo relativo a la red, yo soy muy de los que creen que la gente o se endereza o tú les enderezas. Y la sociedad en todos los años o anteriormente siempre se ha elegido así. Puede ser por falta de conocimiento, los ciudadanos cometen atrocidades en las redes sociales. Si este fuese el caso, considero, como ya se empieza a implementar, que es necesario, una recomendación es necesario que se implemente una normativa legal relacionada a lo que es la ley, porque yo sigo viendo un vacío legal en ese aspecto. Nuestras leyes vigentes, no conozco una normativa que pone de referencia algún acto en Internet. Y yo no sé, yo considero que lo que dice el compañero, cuando se implemente, ya es un conjunto de actos legales que se hacen en el mundo virtual, ¿me entiendes? Los que tenemos por ahora son más bien físicos. Y ir a acusar, como dice el compañero, por ejemplo, pero yo creo que es necesario que exista este elemento, porque es muy necesario para frenar muchas cosas. Y bueno, lo otro es con lo relativo a la responsabilidad sobre los actos como esos que hemos visto en Timbabé. Necesito y invito a los compañeros siempre a ser más responsables y sobre todo a tener un espíritu patriótico como lo tiene el vicepresidente y otros jovencitos que también vemos en los diferentes departamentos ministeriales que están trabajando bien. De eso quiero aprovechar en felicitar aquí el actual alcalde de la ciudad de Malabo, porque Dios mío, yo ya puedo inclusive comer en la calle de Malabo, está decente y bueno, eso sí que es cierto, la calle de Malabo está... sinónimo de amor a la patria. Malabo está decente, ¿eh? Sí, es sinónimo de amor a la patria y profesionalidad. Es decir,
así es como tenemos que comportarnos los guineanos, porque al final, de todos modos, este país es nuestro. Si no lo hacemos así, no vendría un extranjero, un expatriado a hacerlo. Así. José. Para concluir, decir a los ciudadanos que están haciendo el mal uso de las redes sociales que esta gente son ciberdelincuentes. La ciberdelincuencia son todos los delitos que cometemos en las redes sociales. ¿Cómo usted vas a gustar que seas un ciberdelincuente? Y luego invito a todo el mundo que seamos cristianos honestos y que respetemos los mandamientos de la ley de Dios, de donde dice que lo que usted no quiere para ti, no lo hagas al prójimo. Recomendar al gobierno que lo que regulariza el comportamiento de la ciudadanía son las leyes. Y las leyes no se tienen que ejecutar sin su aplicabilidad. Se tiene que aplicar todas las leyes, todas las herramientas que sean posibles para erradicar esta situación. Porque los enemigos internos y externos, los detractores, usan cualquier antimañas para desestabilizar la nación. Si no lo pueden hacer ante las fuerzas bélicas, si no lo pueden hacer por rebeliones, manifestaciones, lo pueden hacer a través de las redes sociales. En ese sentido, exhorto a las autoridades competentes tenemos que mantener el ejemplo del espíritu de paz de la nación, Su Excelencia Bianyima Bazo, en ser altamente vigilantes, porque el inicuo va a coger cualquier vía para desestabilizar la nación. Si usted vive en Guinea, tienes que respetar la ley de Guinea Ecuatorial, que es la Constitución de Guinea Ecuatorial. Si usted vive en Rusia, tiene que respetar la ley de Rusia, igual que la Constitución de España. Si usted quiere ver a Dios, tiene que respetar los mandamientos de la ley de Dios. Si usted quiere ver a Satanás, que son satánicos esta gente, ya saben la secta que gustan. Pero para el bien de este país, que seamos legales, honestos, leales, y que el interés privado no sea más que el interés nacional, porque nadie puede abusar al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Esto es lo que puedo recomendar al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Gracias. Para su éxito y su prosperidad. Sí, cerramos. Sí, yo creo que para ir cerrando, y voy a aprovechar este espacio para felicitar a la radio de televisión Azongas, sobre todo por este programa, porque créanme que ustedes ya estáis participando bastante en la involucración de lo que son los aspectos sociales, porque yo siempre veo este programa en casa. Gracias. Aún siendo mi primera vez hoy, pero me siento muy a gusto aquí en esta casa. El gusto es nuestro. Les felicito bastante porque cada vez que los jóvenes tengan esta necesidad o esta adicción de ver las fuentes oficiales del país, como la televisión guinea o la radio de televisión nacional, en esos programas sí o sí aprenden algo. Sí. Todo lo que estamos hablando aquí, en algún momento nos van a ver y algunos va a prestar atención y va a escuchar algo y podrá practicarlo. De hecho, les recomiendo a ustedes que sigan con nuestros programas porque son muy educativos. Gracias. Y por un lado. Y por otro lado, aunque voy a terminar con términos técnicos, yo creo que, como hemos empezado hablando aquí, todos nosotros ya somos padres. Y todo lo que hemos estado abordando, aun cuando hemos enfatizado más en la parte juvenil, recae en la responsabilidad de los padres. Tenemos que ser sinceros. El comportamiento de un ser humano es académico en clase y social en casa. Y los temas que estamos abordando ahora son más sociales. Entonces, repercuten más en el mismo niño, pero también en el padre. Los padres tenemos que ser muy responsables a la hora de educar y controlar a nuestros hijos. Es una de las recomendaciones que estoy dando desde aquí, para que los padres sean conscientes de qué tipo de regalos están dando a sus hijos por emoción o por cualquier gusto de la vida. Que repetimos que la tecnología en sí está muy bien, pero cómo usar las herramientas tecnológicas puede causar efectos negativos. De ahí la preocupación del vicepresidente. Entonces, y por último, yo creo que nosotros todos tenemos que entender que el gobierno está trabajando bastante para que su ciudadanía o su pueblo
también esté a las alturas de los demás países, sobre todo en términos de innovación tecnológica. Hoy en día ya estamos hablando de que el Internet casi ya está en acceso a todo el mundo y a un precio muy barato. Es un logro que el gobierno que lidera el jefe de Estado, Su Excelencia Teodoro Obiang Bayoko, ha trabajado arduamente para que su población también pueda tener estos servicios primarios. Entonces, tenemos que ser muy útiles y precavidos cuando estamos tocando el aspecto de conseguir y usar esos servicios, sobre todo el Internet. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros creemos que con el Internet podemos hacer variedades de cosas. Como por ejemplo, yo ahora mismo estoy sacando un máster en Singapur, que hace un mes que salí de Singapur, pero me ha atraído muchas, de la conferencia que estuve ahí, muchas cosas, y me he suscrito a un máster de ciberseguridad. Pero lo hago a distancia, eso es por Internet, y es una ventaja. Entonces, que no solamente lo miremos en el aspecto negativo. Y llamo la atención a los jóvenes de nuestras generaciones, la generación millennium, sobre todo, y sobre todo las niñas, que son muy vulnerables. Después de los niños son las niñas muy vulnerables. Que tengan conciencia de privacidad. Deben tener conciencia de privacidad a la hora de usar los dispositivos digitales. Sobre todo la información que comparten en las redes sociales. Las ubicaciones, en qué fiesta estoy, todo eso te pueden rastrear y hacerte algo malo. Tienen que restringir bastante los accesos, los padres, los accesos a los teléfonos que tienen acceso a los niños. Porque si tu teléfono, en un momento, cuando llegas en casa, el niño lo coge para jugar videojuego, pues voy a hacer un poco breve. Un ejemplo que sucedió en Estados Unidos. Un jefe financiero llegó a casa, tenía todas las cuentas del banco, y por unos 5 minutos que dejó al niño que tenía que trabajar con su máquina de trabajo, como os lo he dicho aquí, que saltan anuncios, el niño estaba jugando con su portátil, saltó un anuncio, y desde este momento, porque ya venían rastreando al jefe financiero, los hackers llegaron a la máquina del señor y sacaron mucho dinero en el banco. Mirar qué riesgo coincide con eso. Por lo tanto, cerrando, yo conciencio a la población que no lo vean de la parte mala para con los servicios que el gobierno está ofreciendo, y que aprovechen estos servicios digitales para engrandecer su conocimiento. Muchas gracias. De verdad, ha sido un placer tenerles, también muy gratificante toda la información que nos han provisto durante el tiempo del programa. Espero volver a tenerles próximamente. Muchas gracias. Estaremos aquí cada vez que nos llaméis. Audiencia, ha sido un placer estar con todos ustedes, y este es el tema que hemos estado tratando, el mal uso de las redes sociales. Y han estado con nosotros primero Juan y luego José, y después hemos tenido a Pergentino. Entonces con ellos hemos estado abordando todo ese punto. Ha sido un placer y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.